Bueno, pues hoy os voy a contar cómo conseguí estar en WordCast y en The Wild Project siendo una persona relativamente desconocida, sobre todo cuando fui a WordCast, y teniendo en cuenta que son, pues si no los dos mayores podcasts de España y de los mayores en lengua hispanohablante, bueno, The Wild Project es el más escuchado en lengua hispanohablante y WordCast la verdad que tuvo un momento muy top, aunque ahora baja un poquito, pero la verdad es que yo no era nadie, sobre todo cuando fui a WordCast, creo que tenía en aquel momento pues como 4.000, 5.000 seguidores en Instagram, en YouTube igual 10.000 suscriptores, quizá un poquito menos, 8.000. Y en definitiva, ¿cómo lo hice, no? Porque igualmente para ir a The Wild Project creo que soy el menos seguido que ha ido a The Wild Project con bastante diferencia y sobre todo para hablar de un tema científico, quitando, pues creo que en su día fuga astronáutica, pero era un tío que estaba colaborando con la NASA y que en lo profesional era muy top. Yo en lo profesional no soy tan top, o bueno, no tengo tanta experiencia top como Jorge Nicolás. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues bueno, hoy os lo voy a contar y también pues cómo me ha afectado estar en Worldcast y estar en The Wild Project a nivel pues de los diferentes tipos de impacto, la fama, cómo la estoy tomando, cómo me está cambiando un poco la vida en ese aspecto. Pues todo eso lo quiero contar hoy, pero sobre todo quiero empezar, ya sabéis que este canal es como para reflexiones, un poco lifestyle, entre comillas, decir cosas que luego durante pasados unos años pueda volver y decir, joder Mario, mira lo que pensabas y lo que piensas ahora, que tonto eras o qué razón tenías, ¿no? Y entonces lo primero es, de lo que quiero hablar, es que para poder ir a cualquier lugar grande, lo más importante es no tener miedo al éxito. Bueno, para cualquier grande no, para poder hacer cualquier cosa en tu vida que sea complicado llegar, que digamos que suba tu techo, que sea un highlight en tu vida. Yo siempre digo que intento que mi vida sea ir de highlight en highlight, porque sí que tengo la sensación de que hay gente como me pasará a mí probablemente, pero que tienes un momento en tu vida que es como un highlight. Me lo invento. España, cuando ganó el Mundial, el gol de Iniesta, ¿no? Pues ese momento es como el highlight de la vida de Iniesta. Y cuando llega a los 80, a los 90, probablemente sea el momento más cumbre de su vida. Sus hijos, cuando nacieron, ahora sido increíble y todo esto, pero será el momento más cumbre, ¿no? Pues a mí me gustaría ir escalando esos highlights y que siempre, cada año, cada 2 años, esté trabajando por un objetivo en el cual consiga algo que me parece increíble. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Pues sin miedo al éxito. Esto es verdad que parece pues un mantra de Yados, de un mentor de estos baratos, de levántate a las 5 de la mañana y léete un libro a las 6 porque de esa manera estás adelantando al resto que siguen durmiendo, que es como, bueno, vaya tontería, pero es verdad que muchas veces nos autolimitamos mucho con este tema, con creer que no podemos hacer algo. Yo siempre recuerdo una anécdota que me pasó en mi vida. Yo lo primero que quise ser prácticamente fue ser futbolista. Y yo siempre me he obsesionado con las cosas, con mis sueños, ¿no? Lo que pretendo. Y entonces entrenaba muchísimo, estudiaba más o menos el fútbol, lo que tenía que hacer. Luego no se dio por un montón de circunstancias, pero bueno. Caso que yo me acuerdo que a unos amigos que tenían en aquella época les dije, oye, yo voy a trabajar al máximo y creo que puedo ser futbolista. No te digo jugar en el Madrid porque no tengo ese talento, pero creo que podría jugar en un segunda división, en un Osasuna, un tal. Si consigo que se me alineen varios astros y que pueda pasar. Ahora vais a entender por qué os cuento esto. Y aquellos amigos me dijeron, pero ¿qué dices? Eso es imposible, tú sabes lo difícil que es jugar en los Osasuna, no eres capaz, no eres tan bueno, o etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo ya en aquel momento lo sospechaba, pero después no lo sube porque nunca lo he hablado con estas personas, pero cada vez lo he tenido más claro por otras experiencias. Todo el mundo proyecta sus inseguridades y las cosas que ellos no creen que se puedan conseguir, intentan hacerte creer que tú tampoco las puedes conseguir. ¿Por qué? Porque si las consigues les dejas en evidencia. Si tú vienes, imagínate el típico caso de, no, yo es que vengo de un barrio muy humilde, donde no tenía dinero y por eso no pude ser, me lo invento, astronauta. Y de repente conoces a alguien que es astronauta y que viene del mismo sitio que tú. Pues eso a ti te deja como, hostias, igual sí podría, pero me he puesto muchas excusas a mí mismo, ¿no? Entonces, en general las personas tendemos a hacer creer a otras personas que no pueden hacer aquello que nosotros mismos creemos que no podemos hacer. Y nosotros muchas veces nos creemos eso y no intentamos ir más allá. ¿Por qué estoy yendo haciendo todas estas vueltas? Pues es como cuando hay una cosa que hoy en día es falsa con lo de las redes sociales, pero bueno, que en el pasado quizás sí era así, que es esto de que decían que la chica más guapa era la que menos le entraban
porque la gente tenía miedo, era tipo, esta es demasiado guapa, no va a querer conmigo, entonces no le entraban. Pues el que le entraba, el que no tenía miedo al éxito, pues a veces le salía bien y lo conseguía. Pues esto de Wild Project y Worldcast en mi caso ha sido muy parecido. Mucha gente me decía, pero ¿y a ti por qué te van a llevar? ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer? Pero yo creía firmemente en... No en mí, que por supuesto también creo en mí, pero yo creía de verdad en lo que yo llevaba, en los temas, en lo interesante que era la biología y cómo yo podía venderlo, porque es que la biología se vende sola, porque cuando empiezas a hablar de animales, de comportamiento, de por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, de verdad que se vende sola. Bueno, muchos de los que estéis aquí, si lo estáis viendo, pues a lo mejor es por eso, porque habéis visto mis podcasts. Por supuesto, no fue lo mismo Worldcast que The Wild Project y después os voy a contar un poquito las diferencias entre cómo conseguir a uno y cómo conseguir a otro. Pero el caso, no os limitéis, no creáis cuando alguien os diga que lo que estáis pensando que podéis conseguir es imposible, porque entonces ya sois vosotros los que os estáis... Mira, el... te diría que si llegan 10 personas a un objetivo concreto, pongamos ir a The Wild Project, que somos 10 personas que queremos ir, que no nos va a invitar Jordi a nosotros de una manera, esto lo voy a explicar más en el otro canal, en el principal, pero bueno, que no nos va a invitar a nosotros por nuestra cara bonita, sino que tenemos que currárnoslo. Pues de las 10 personas que vayan, 3 van a haber llegado por casualidad, por supuesto, pero 7 van a haber llegado porque creían que podían llegar y porque han currado al máximo para conseguir llegar. Y por supuesto va a haber otras que han currado al máximo y no han llegado. Yo con el fútbol, curré a tope, lo intenté a muerte y no llegué. Me faltaba talento para tirar puertas abajo, me faltó que alguien me ayudara, que me cogiera alguien y me abriera puertas, me faltaron muchas cosas, pero en cualquier caso lo intenté y esa es la parte que también me quedo siempre conmigo. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque ¿cómo fui yo a Worldcast? Bueno, a Worldcast es cierto que yo cuando fui no era tan conocido, es verdad que estaba empezando un poco el fenómeno podcast. The Wild Project llevaba, me lo invento porque no lo recuerdo exactamente, pero a lo mejor llevaba 20 podcasts o 30, no llevaba tanto, ¿no? Y Worldcast emergió como un podcast bien producido porque Pedro tenía pasta de sobra para producirlo bien, para llevar invitados que al principio no eran tan así, no eran tan famosos porque era más desconocido, no pagaban, por supuesto, los podcasts. Yo no he ido a ninguno que paguen, ni que me hayan ofrecido pagarme. De hecho, son pocos, para ser exactos, uno, el único que me ha cubierto, no voy a decir nada, pero el único que me ha cubierto dietas, desplazamiento, etcétera, 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 o alojamiento. Que, bueno, está bien que diga cuál es, que es 37 Cuadrado de mi amigo Xavi. Es la única persona, también por eso fui, porque no era en Madrid. Pero en cualquier caso, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que yo es verdad que cuando fui a Worldcast todavía no lo estaba petando tanto y por eso probablemente pude ir. Yo mandé un correo, me contestó Frank, que es el chico que le lleva el podcast, los invitados, y dijo, esto parece interesante, voy a planteárselo a Pedro a ver qué tal. Pedro dio el ok y fui. Y luego la segunda vez, que ahí ya Worldcast sí que lo había petado más y Worldcast ya era más grande, la segunda vez que fui, ahí fue una película totalmente diferente. Ahí ya nos habíamos llevado bien la primera vez, habían visto que lo que yo contaba era interesante, que lo contaba a su juicio decentemente, bien, y entonces dijeron, pues que vuelva otra vez. Pero no fue que vuelva otra vez tipo lo planificamos porque queremos que vuelva Mario. A mí no me dio esa sensación, a mí la sensación me avisaron con menos antelación de la habitual, de la que se suele avisar en este tipo de podcast. Mi impresión personal, posiblemente equivocada, se les cayó un invitado y dijeron, oye, nosotros el podcast Worldcast se graba en Madrid, pues oye, tenemos a Mario aquí que probablemente quiera venir, pues para adelante. Y digamos que cubrí... Esto no me lo han dicho ellos, es todo deducción mía, o sea que a lo mejor efectivamente tenían planeado que yo fuera el podcast número 64. Lo dudo porque ya estaban llevando a conspiracionistas, pero bueno. Y entonces, por eso fui la segunda vez cuando yo la había petado bastante a Worldcast. The Wild Project ya fue otra movida. Yo desde a The Wild Project empecé a mandar correos hace 2 años, 2 años y medio, 3. De lo mismo que al resto. Yo mandaba en general a varios podcasts. Yo les mandaba, sobre todo al principio creía que los podcasts podían ayudarme a dar a conocer el canal. No acerté del todo porque es más importante casi que ir a un podcast y que te pueda ver gente nueva, es el tipo de podcast y el público que tiene ese podcast. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si vas a un podcast de gente que no le interesa la ciencia, por mucho que a lo mejor ese podcast se lo vea, porque son muy fans de Pedro, por ejemplo, o porque les puede interesar una curiosidad concreta, pero no van a irse luego a tu canal, entonces tampoco te va a servir de demasiado. Pero bueno, algo sí sirvió, pero en cualquier caso, yo ya después dejé de hacerlo, porque ya no me interesaba tanto ir a podcast, pero al principio pues les contactaba a varios, y The Wild Project fue uno de ellos.
Y durante años The Wild Project, por supuesto, siempre me ha interesado porque The Wild Project era el más conocido, era un público curioso, que sí que le gusta la ciencia, que sí que puede a lo mejor interesarse por, oye, voy a ver qué pasa en el canal de este chico. Pues yo le estaba escribiendo. ¿Cuántos correos le he escrito yo a lo largo de los años? Pues yo le escribía aproximadamente cada 2-3 meses. Cada 2-3 meses escribía The Wild Project, le mandaba un correíto en el que le ponía temas de los que podía hablar. ¿Sabéis cuántas veces me contestó? Pues en 2-3 años, 0 veces. No solo mandé a The Wild Project, mandé al correo personal de Jordi Wild, mandé a Nacho, al de Nacho, mandé a mucha gente que estaba ahí alrededor, porque pensaba, digo, bueno, a lo mejor es que este no lo tiene operativo, porque tiene uno como para invitados del podcast, entonces se lo manda al otro, se lo manda al otro, Creo de verdad que el tema es súper interesante, fui un poco chapas, pero quiero que entendáis que yo creía en el producto, creía que podía defenderlo bien y creía que creía que el problema era simplemente que no lo iban a ver y que si veían ese tema iban a decir, hostia, esto parece muy interesante y que lo iban a querer llevar. No sé si eso fue así, nunca supe, porque cuando no te contestan no sabes si no lo han visto o no lo han querido contestar. En cualquier caso, así fue durante 2 años y medio, 3, y yo también fui perfeccionando cómo mandaba el correo. Hasta que al final le mandé un correo con un asunto un poquito más como título de YouTube, porque el asunto era este podcast lo petaría, no ponía nada más. Supongo que eso lo leyó, le gustaron los temas, debió entrar en mi canal, le pareció interesante. Ya no era tan pequeño, pero tampoco muy grande. Yo creo que cuando miró Jordi, igual estaba yo como en 88.000 suscriptores, que para alguien de YouTube que lleva la tira de tiempo y que lleva los invitados que lleva Jordi es pues un pringaillo. Fijaos el punto que Sergio Hidalgo, que fue el de los aviones, que fue previamente a mí, ese chico tiene como 1,2 millones de suscriptores y cuando yo fui a grabar me dijo, tengo vibraciones, no Sergio, sino me dijo Jordi, tengo vibraciones de que este podcast va a molar, va a ser de estos que traigo a alguien que no es muy conocido, pero funciona bien, igual que el de Sergio, el chico de los aviones, que pensé yo, ¿me estás comparando con Sergio? Sergio tiene 1,6 millones de suscriptores, en Instagram le siguen 450.000 y yo soy un pringaillo que tiene 88.000, que no vive de esto, porque todavía no vivo de YouTube. Y Sergio, o sea, me saca por todos lados, casi te iba a decir, me triplica, ¿no? Por 10, en casi todo por 10. Entonces dije, bueno, pero para que os hagáis una idea de que para Sergio, digo, para Jordi somos prácticamente hormigas, todos, porque su nivel de fama, su nivel de relevancia, el tiempo que lleva en redes, las personas que conoce de redes, pues es como eso, que somos casi hormigas. Pero el caso que le debió de molar y así es como fui. Después de ser muy insistente y de que mucha gente, que es a lo que voy con todo esto, me dijera, yo me acuerdo que cuando fui a Worldcast, muchos amigos míos fliparon, dijo, joder, pero ¿cómo lo has conseguido? Tal, no sé qué. Buah. Y yo, bueno, nada, lo he luchado, lo he intentado, tal. Y yo decía, bueno, y el año que viene, o no, más tarde, más temprano que tarde, digo, iré a The Wild Project. Y me decía, ¿qué dices? Ya te estás flipando, no, que va a ser todavía The Wild Project, ahí va gente muy top, nada, nada. Pero ya es verdad que después de ir a Worldcast, ya había gente que aunque me dijeran no creo, ya era como un poco, pero quizás sí. Porque este cabrón, si ha conseguido ir a Worldcast, de hecho, eso me lo dijo alguna gente. Bueno, la verdad que si has conseguido ir a Worldcast, a lo mejor consigues ir a The Wild Project. Lo mismo con la velada, que ahora he tirado lo de la velada en el de The Wild Project, a pesar de que sé que hay muy pocas probabilidades de que vaya, pero ¿por qué? Porque en esta vida tienes que creer en que puede salirte. No puedes tener miedo al éxito, tienes que intentarlo. Y luego ya, pues oye, inténtalo eso sí con cuidado. No hagas un intento que después te ponga unas trabas muy grandes. ¿Qué quiero decir? Imagínate que para yo querer ir a The Wild Project, me voy a inventar, me hubiera puesto a insultar a Ibai y decir, Ibai, eres un hijo de puta, te quiero reventar, no sé qué. A ver si con suerte genero un beef que hace que, porque claro, hay que creer, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor si aprieto mucho, Ibai quiere pelearse conmigo. No, evidentemente no. Y Ibai te va a coger asco y a futuro te va a ir peor. Entonces hay que hacer las cosas también con cabeza, pero lo que quiero decir es que no os autolimitéis. Vosotros sois vuestro mayor aliado, pero también vuestro mayor enemigo, si queréis. Todos lo somos. Y ya pasando un poco cómo fui a The Wild Project, cómo fui a Worldcast, que si queréis más detalles de lo de The Wild Project, en el canal principal, bueno, probablemente vengáis de allí, lo veréis, ¿no? El de Mario de Wonder, el canal principal Mario de Wonder, por si alguno ha descubierto este vídeo y no ha visto mi canal principal, ¿no? Por el que me he hecho conocido, famoso, ¿no? Y ahora voy con ese, la fama, ¿cómo me ha impactado? ¿Qué diferencias ha habido entre ir a The Wild Project e ir a Worldcast? Bueno, lo primero es que
Las visitas. Worldcast, las 2 veces que estaba, ha tenido 120.000 o por ahí y 150.000 visitas. Wild Project, estoy grabando esto pues, como 5 días. Hoy estoy a miércoles. Pues sí, mañana era una semana de que salió. Y ya tiene 1.400.000 de reproducciones. Y los clips hipervirales en TikTok, en Instagram, en todas partes. Y bueno, la fama, la verdad que es un nivel, pues eso, 10 veces por encima. ¿Qué me pasó cuando fui a Worldcast? Que de repente sí es cierto que yo salía y en alguna discoteca en la que estuve, o me acuerdo de un evento de comedia, hubo gente que me reconocía. Había gente que me reconocía y me decía, hostia, tío, eres el de Worldcast, ¿no? Qué guay, me encanta lo que haces, qué chulo. Me empezaron a hablar podcast, ¿no? De, oye, queremos entrevistarte, tal. Me siguió alguna gente, no tanta, ni de broma, no muchísima. De hecho, a mí, Worldcast, pues igual me dio 1.000 suscriptores, para que os hagáis una idea, en YouTube. Pero, pero el caso es que yo ya noté un poco ese pequeño subidón de fama, de ahora de repente la gente me reconoce, incluso yo trabajaba, bueno, trabajo en un teatro los fines de semana de actor y gente que me reconocía, tipo, oye, tú eres el de Wallcast, tal, no sé qué. Entonces pude ver eso, no se me subió a la cabeza, pero pensé, hostia, esto antes no me pasaba, está cambiando un poco. Digo, oye, has conseguido algo, tal. Y luego vi también cómo bajaba ese nivel de fama y después ya no me reconocía, o por lo menos había poca gente que cogiera y me parara y me dijera, oye, tú, como mucho alguno que me ha dicho, oye, tú estuviste, me suena tu cara, te viene un podcast o algo así, y yo, ah, sí, sí, soy yo. Pero el caso que ya no era como, oye, eres el de Walker, no, joder, qué guay, tal, no sé qué. Y, y me di cuenta que lo importante no era tanto ese pico de fama del momento, sino cuánto te quedaba después con lo que pudieras trabajar. ¿Qué me refiero con esto? Que vaya a ver tus vídeos, que vaya a ver tus contenidos, que te pueda servir un poco. Y con Wild Project estamos ahora en ese momento de pico en el que salí el otro día a una discoteca con... Bueno, era un karaoke, pero bueno, a un karaoke con unos amigos y mis amigos flipaban. Porque claro, igual estuvimos pegados a la barra todo el rato y igual 7 personas, 7 chavales, casi todos chavales como de entre 20 y 27 años. Me llegaban y decían, hostia, eres el de The Wild Project, qué guapo, me encanta lo que haces, no sé qué. Yo lo tomé con mucho agradecimiento, de hecho a unos les invité a una copa, y lo tomé con mucho agradecimiento, pero también no me... O sea, no estaba flipando ni salí de ahí diciendo wow. Y mis amigos estaban como, tío, pero te está dando cuenta que te está reconociendo la gente, que lo has petado, que eres famoso, tal, no sé qué. A ver, ser famoso no es para este vídeo lo de famoso, no famoso, si quiero serlo, si no quiero, qué considero fama. No, esto es otro tema, que es que si nos ponemos a abrir melones. Pero el caso es que mis amigos estaban como súper increíble, ¿no? Y yo es que se lo dije, digo, esto es ahora. Digo, es que tampoco. O sea, acaba de salir el podcast durante 2 semanas, 3 semanas, a lo mejor esto es un poco así, pero luego la gente se olvidará de mí y volverá a ser un poquito lo mismo. Ahora solo tengo que ver cómo se estabiliza el canal de YouTube, el de Mario de Wonder. A ver, aunque este ya sabéis que es más un regalo para mí, de desahogarme y poder hablar mis cosas. Y ver si realmente de toda esa gente que ha llegado es gente que se queda y es gente que me ayuda pues a seguir subiendo escalones en este sueño que tengo de poder vivir de mi curiosidad, como siempre digo, de las redes y poder hacer un poco un mundo mejor, que es lo que busco al final con el canal, porque el canal para mí es, esto solo lo digo aquí, porque por los que estéis aquí tenéis esa ventaja, el canal para mí no es mi objetivo, o sea, mi objetivo no es que mi canal sea la hostia, el mejor de habla hispana en ciencia. No, mi canal es más mi herramienta para poder cambiar el mundo. Es lo que me hace diferente, lo que me hace especial. Si yo me pusiera a hacer vídeos contando chistes, pues yo sé que hay gente que cuenta chistes mejor que yo. Y tengo un amigo que me parece el tío más gracioso del mundo que algún día lo pondré a hacer comedia, stand-up, y lo fliparéis. Y la gente lo petará y la gente dirá, ¿pero dónde ha salido este tío? Pero yo no soy esa persona. Yo no soy alguien. Sí que tengo mi gracia, creo, soy graciosillo, pero no soy el más gracioso del mundo ni de coña. Pero sí creo que puedo ser el mejor del mundo divulgando sobre animales, sobre fauna y sobre lo que me gusta, porque creo que tengo una buena manera de contarlo y porque lo que digo, porque creo que es un tema tan la hostia y tan apasionante que es una muy buena herramienta para luego poder cambiar el mundo. Conclusiones. Esta fama, pues sé que puede venir, pero pasarse en un mes, 2 meses, que ya no me reconozca ni Peter.
creed en vosotros, pero sobre todo no os autolimitéis y no tengáis miedo al éxito. Se pueden conseguir cosas, hay que intentarlo. Y muchas veces no lo vais a conseguir, pero si no lo intentáis, seguro que no. Y aparte de eso, pues nada, que para ir a podcast, pues hay que moverte, hay que mover el culo, hay que creer, hay que mandar correos, aunque parezca que nadie los está recibiendo, aunque tienes 2 años mandando correos sin respuesta, y es la única manera, chicos. Y ya está, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.